Buenos días desde Melon Bites. Es curioso, llevamos una racha que el invierno es genial para disfrutarlo. Un poco de nieve y tal, muy poquito, pero el resto ha hecho unos días increíbles. Y ahora llevamos un par de semanas que por la noche hay mucha niebla, la parte de Madrid y todo eso, se queda niebla y te subes aquí arriba y ¡zas! Hoy os quiero hablar de dos cosas. Están muy relacionadas, pero sabéis que me gusta, además de compartir mi experiencia con cosas, pues siempre recomendaros alguna. En este caso hoy os recomiendo, y lo mencioné ya en el vídeo anterior, sobre cosas que no utilizaba y en este caso cuál estoy utilizando más, y se trata de la colchoneta Thermarest Venture, y quiero aconsejarla por varias razones, porque creo que sin ser ni la más barata, tampoco es en absoluto la más cara, y es un punto medio que creo que es muy interesante. Y al caso de eso, el tema del vídeo, quería precisamente hablaros de las colchonetas, porque creo que las tenemos siempre abandonadas, ¿no? Es una cosa de esas como que si tienes que elegir entre una tele y un colchón, parece que la tele sí nos molestamos, y el colchón como que bueno, pues el que sea. Esto es lo mismo con el saco y la colchoneta. Parece ser que el saco es una de esas cosas atractivas, una inversión de esas que nos tomamos muy en serio, pero yo vengo a comentaros hoy que, ojito, que no os lo gastéis todo en un saco, que vale la pena comprarse un saco un poco más económico y a cambio invertir un poco más en una colchoneta. A ver, Melon, no exageres tanto. Bueno, y muchos me vais a decir, no, es que un saco es importantísimo. Estoy de acuerdo que un saco es importante, pero una colchoneta a veces puede ser casi más importante. ¿Por qué os comento esto? Porque es muy sencillo, compraros un saco, me da igual la marca, de 600 euros o de 700, y probar a dormir sin colchoneta. En ese momento pensaréis que ese saco es una mierda, que vaya una inversión, que vaya rollo, ¿no? Claro, ¿y si dormimos con una esterilla buenísima, con un aislante increíble, pero sin saco? Creo que queda claro mi intención en este vídeo, que es que no nos olvidemos de la colchoneta. Ahora, en colchonetas podemos entrar en el aspecto físico, o que no queremos pasar frío, que sería el tener un aislante, y el aspecto de confort. Esto es como todo, cuando tienes 20 años, pues te compras una Thermarest en acordeón y se puede disfrutar, ¿no? Ahora, yo lo he intentado últimamente y yo no soy capaz. Sobre todo porque es que pruebas unas cosas, valoras otras cosas. Yo lo que os propongo hoy, la Thermarest Venture, es un término medio entre todo. Tiene un poquito de aislamiento, no mucho, mucho confort, un peso muy razonable, y un precio, por todo ello, creo que más que razonable. Aquí tenéis el tamaño, es quizá un poco más pequeño porque tengo una bolsa de plástico para inflarla, por si acaso no me llevo la bomba o no me funciona o no tengo batería. Siempre llevo una bolsa de plástico, que tenéis por aquí un tutorial de la importancia de hinchar o la importancia de no hinchar las colchonetas con la boca. Entonces os voy a hablar primero de lo que es el tamaño. Como veis, es un tamaño bastante adecuado, y como os he comentado, traigo una bolsa con un pitorro para poder hincharla. Características de esta Thermarest. Creo que son 183 centímetros por 51 de ancho. Estoy hablando de memoria, pero os lo pongo en pantalla. 640 y tantos gramos la báscula. Os pondré en pantalla el peso que a mí me da.
tiene un factor de aislamiento. Los factores de aislamiento van un poco entre 0 y 5, la capacidad de aislarte del frío, ¿no? Este está en 1.7, 1.8, es relativamente bajo. Pero si queréis una colchoneta primavera-verano, siendo bajo, hace cierto aislamiento, que es lo que interesa. Lo que no nos interesa son colchonetas, como comentaba en otro vídeo, de verano, que hacen aislamiento 0. Y esas sí os transmiten lo que es el frío del aire directamente. Esta al menos corta ese frío. No lo hace con la capacidad de los modelos superiores, que son mucho más caros, y ahí es donde tenéis que evaluar un poco qué os merece la pena y qué no. Y yo el precio, esto lo he comprado en 60 euros en Amazon, aunque ya os digo, el precio como siempre varía entre 60 y 70. Por ahí varía. Os pondré como siempre los enlaces en la descripción y os comento un poco ahora qué hace que yo recomiende esto, que es difícil últimamente que recomiende cosas, porque no hay nada perfecto. Esto tampoco. Os diré que lo primero me hizo apreciar esta colchoneta fue cuando la comparé directamente. Tenéis un vídeo por aquí. Esta con la Nature Hike. Ya os comenté que la sensación de colchón es mayor en esta que en cualquiera de Nature Hike. Nature Hike haber probado 4 o 5 y todavía no debe ser caro fabricar esto porque no han sido capaces de imitar esa sensación de que no es un colchón de aire, sino que es algo más. Y eso es lo que ha conseguido Thermarest y su éxito. Otra ventaja que tiene esta colchoneta de Thermarest es la textura. Os lo he comentado ya en varios vídeos, pero tiene una textura que es un poquito aterciopelada, no es un plástico y entonces resbala un poquito menos que lo que es una colchoneta de verano económica y se agradece. Otro punto a favor es el tejido. El tejido es un poco más fuerte que las colchonetas económicas. Yo soy bastante cuidadoso y siempre pondré un policró debajo de la tienda, luego la tienda, luego si es verano pongo la colchoneta directo, si es otoño o invierno pongo algún tipo de aislante debajo, que eso ya os lo comentaré. No he pinchado y sin embargo no sé cómo, como os lo he comentado en la Hiker Bros, en la que tengo de verano, pues he pinchado un par de veces. Por lo tanto le doy un voto más de resistencia a la Thermarest. La válvula, pues hombre, no es que sea la mejor, no es antirretorno, así que tenéis que cerrarlo rápidamente, pero sí es cómoda una vez estáis tumbados en ello y queréis que no esté, a lo mejor lo habéis llenado demasiado y queréis un poquito poder regular esa sensación de colchón, pues abrís un poco y buscáis el punto, cerráis y va perfecto. Otro punto a favor que le doy a Thermarest, lógicamente, que no va a tener otras colchonetas muy económicas, tema de la garantía. Tenéis una garantía contra defectos de fabricación. Un defecto de fabricación es algo que ocurre que no debería ocurrir. No es un pinchazo, no es que os lo carguéis, sino algo que se ha despegado por defecto de fábrica o la válvula que no funciona. Ahora os quiero poner en pantalla para que tengáis un poco una idea del precio respecto a otras colchonetas, porque quiero que veáis que dentro de la gama de colchonetas y marcas está en una gama bastante económica, y por eso la recomiendo, porque es una cosa que creo que vale la pena invertir, que le vais a sacar provecho si vais a dormir por ahí. Veréis que tenéis de la misma marca de Thermarest colchonetas en 190 euros, tenéis colchonetas en 140, tenéis colchonetas 120, 115 y esto, digamos, es la gama baja. Así que un poco dependiendo si vais a dormir bastante en invierno, mirar un poco el valor R, que es el aislamiento que os va a dar. Otra cosa, tema de temperaturas. Verano, como os he comentado, ningún problema. Lo ponéis directamente en la tienda o si dormís al raso, poner eso sí, algo debajo.
bastante resistente, eso no significa que se pueda pinchar, así que tener un poquito de ojo y esto no, lógicamente no lo echéis al suelo directamente. Otoño, primavera, tenéis dos opciones, depende de los frioleros que seáis, podéis poner una esterilla de estas finas de aluminio y va bastante bien, y en invierno yo ya tiro a una esterilla, aunque sea de medio centímetro, de unos milímetros de espuma debajo, y se nota muchísimo. Sí hay una cosa que es un poquito, sobre todo al principio, no te va a convencer, que es la anchura, son 51 centímetros. Quiero decir que poco arriba, como no juntéis los brazos mucho, se os tienden a caer, es normal. Esto es un poco buscar las posturas y hay otras medidas, pero incrementamos precio, incrementamos peso y volumen. Quitando eso, no me quejo de nada. Bueno, por último, un par de cosas para cuando guardéis esto y que os dure un poquito más. Lógicamente, según el tiempo puede ser que se moja. Si llegáis a casa y está mojado, por supuesto, dejarlo fuera hasta que se seque. No lo dejéis en un armario mojado porque entonces el moho va a coger peste, se va a estropear. Lo mismo, donde lo guardéis, intentar que sea un sitio un poco seco, que no haya mucha humedad, y es una pena. Que nos vemos en el próximo vídeo.